Bueno, muy bien. Entonces vamos a trabajar Kaizen. Kaizen, digamos que es otra de las herramientas que hace parte del sistema de producción Toyota, que si bien este sistema de mejoramiento continuo lo que busca es mejorar, digamos que toda la parte de procesos, el caso de Kaizen en sí, digamos que es mucho más amplio, porque no solamente es el proceso, sino también puede hacer mejoras de layout y puede hacer mejoras concernientes a lo que es la máquina en sí. Entonces, vamos a mirar la parte de Kaizen, pero enfocándolas a sobre cómo se puede mejorar esa mejora continua en las máquinas. Bueno, muy bien. Entonces, si vamos a la definición como tal, Kaizen es un proceso que lo que busca es cómo mejorar continuamente a partir de como pasa con todo lo de la filosofía, o lo del sistema de producción Toyota, bajo la filosofía de mejora continua. Y esa filosofía lo que busca es implementar dentro de cada una de las plantas de producción, o bueno, eso puede ser un poco más amplio, dentro de una organización, cómo finalmente lo podemos mejorar. Es decir, ese proceso de mejora se realiza o se busca es que se realiza desde la misma concepción de la persona. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de Kaizen, este finalmente puede impactar en muchos procesos. La orientación al cliente, es decir, toda la parte comercial, todo lo que es las filosofías de justo a tiempo, de cero defectos, la parte de mejora de la calidad, que finalmente digamos que todo esto redunda en lo que es el sistema de producción de Toyota, pero también, y aquí es donde viene, digamos, la importancia de ver este tema de mantenimiento, es cómo desde Kaizen podemos hacer mejora continua en todos los procedimientos que tengan que ver el uso de máquinas, ¿sí? Es decir, si nosotros para realizar un proceso, la mejora me dice que lo mejor es automatizarlo, entonces a partir de esta metodología es cambiar ese chip y cambiar ese proceso para que finalmente pueda ser un poco más automatizado. ¿Listo? En su traducción, Kaizen quiere decir, o está dividido en dos palabras japonesas, que es Kai, que quiere decir cambio, y Zen, que es bueno. Entonces, si vamos a hablar de Kaizen en sí, sería como todo aquel tipo de cambio que busca mejorar, ¿sí? Todo aquel cambio que busca realizar esas mejoras de manera continua para que finalmente la organización o a donde lo estoy impactando sea mucho mejor. ¿Listo? ¿En qué se basa? Entonces, principalmente nos basamos en todo lo que son los pilares del Toyota, del sistema de producción Toyota, que es justo a tiempo y Gioca. Cuando vayan a producción 2 o cuando estén viendo gestión de producción o producción 2 lo van a entrar pues, un poquito más, van a estar con mayor profundidad este conocimiento. Pero también en todo lo que concierne a ese, digamos que a esa metodología de lo que es la calidad total. Si ustedes se acuerdan por allá, los que ya vieron, yo creo que Fran de pronto no lo ha visto todavía, en control estadístico de la calidad, todo aquel concepto donde lo que se busca es el cero defectos, nace a partir de esa filosofía. Y esa filosofía de la calidad total, digamos que es como la raíz o el tronco principal de todo lo que tiene que ver el sistema de producción Toyota y el Six Sigma, que eso viene más adelante. Y luego estas dos, luego confluyen en algo que se llama Lean Manufacturing o Manufacturing Belt. ¿Listo? También está lo de mantenimiento productivo total, que eso lo vimos la semana pasada, donde cómo finalmente, a partir de una herramienta que impacta en el operario, puede llevar a mejorar significativamente los tiempos de mantenimiento. ¿Listo? Pero también es muy importante todo lo concerniente a los equipos autónomos.
Esto es algo pues que viene muy de la mano con todo del sistema de manufactura oriental, sobre todo pues, japonés, y es cómo finalmente se desarrollan células de producción, cómo se desarrollan equipos autónomos que permiten que entre ellos creen una sinergia para luego finalmente generar algún tipo de mejora. Entonces, ¿por qué Kaizen? ¿O por qué finalmente se recomienda esta filosofía? Porque finalmente la empresa requiere cambiar, esta es la mejor manera de hacer ese cambio. ¿Listo? Ahora, mi pregunta al aire es, ¿cuándo una empresa necesita cambiar? ¿Qué creen ustedes? Cuando necesita mejorar, profe, ¿Listo? ¿Y cuándo necesita mejorar? cuando ya no está generando, por decir, las ganancias de antes, sus procesos están fallando, Y este man como gallea, hermano. hay errores, hay Pero nuevas bueno, a mí no me tecnologías. después de pacto, yo pues... Que alguien es el... Que es la bulla, la otra bulla. Pero por decir así, más Anderson, Anderson, deja de pelear, hombre, Anderson. Listo, de ahí lo silencié. Bueno, el que está hablando era Daniel, ¿cierto? ¿Con quién estaba hablando? Yo, profe. Daniel, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, lo que dice Daniel es muy cierto, pero yo voy más allá. Una empresa necesita cambiar es constantemente, porque si finalmente se queda en esa zona de confort, se queda finalmente haciendo lo mismo en todo momento, va a llegar la competencia, va a llegar el mercado, va a cambiar y lo va a dejar rezagado. Entonces, si nosotros entramos a mirar, de hecho hay un dicho que dice que el pez más grande, ¿cómo es que el dicho? Hay uno que dice que el pez más grande se come al chiquito, pero hay otro que dice que el pez más veloz es el que le gana al más grande. Sí, así es. ¿Qué quiere decir? Que finalmente, si una empresa puede ser más veloz, puede cambiar de una manera mucho más rápida, eso me puede llevar a tener, digamos, un margen frente a la competencia. ¿Es? Entonces, el objetivo del Kaizen o de esta metodología es permitir lograr niveles óptimos, ya sea en calidad, ya sea en costos y ya sea en tiempo. ¿Listo? Entonces, miremos que realmente esta filosofía, como lo vamos a ver más adelante, permite esa mejora continua en cualquiera de las áreas, en cualquiera de los procesos de una organización. Por eso es que también cuando hablamos de Kaizen, podemos buscar la manera de hacer esa mejora continua en todo lo que tiene que ver con los activos de la organización. Bueno, existen, digamos que dos tipos de Kaizen y a partir de estos tipos es que finalmente, digamos, es la manera de implementarse dentro de una empresa. Están lo que se conoce como eventos formales o convenciones Kaizen, que son, digamos, eventos que dentro de una organización se planean, se programan a una fecha determinada y se realiza, digamos, un proceso previo a ese evento, a esa convención, donde va a permitir finalmente mostrar las mejoras realizadas durante el periodo que dure esa convención. Pero también cuando, digamos, en una organización está más maduro esta filosofía, está lo que se conoce como el Kaizen informal. Y es donde ya finalmente no requiere del uso o de la implementación de un evento planeado, sino en cualquier momento se puede desarrollar. Entonces, miremos ese informal. Ese informal finalmente es el Kaizen donde un grupo de personas, un equipo de trabajo, se reúnen, ya sea en horarios laborales permitidos por la organización o ya sea en su tiempo, donde lo que buscan es realizar esas mejoras del día a día dentro de la organización. Por ejemplo, en la foto tenemos cómo unas cajas que estaban mal utilizadas, mal dispuestas en un área, lo que hicieron fue organizarlos para que estuvieran más despejados. ¿Listo?
Entonces, cuando hablamos de un Kaizen informal, es cuando un equipo de personas, ojalá interdisciplinario, se reúnen para finalmente tomar o definir cuál va a ser las mejoras que pueden realizar. Pilas, que ahorita más tarde lo vamos a ver, y esto viene para todos los tipos de herramientas. Cuando una herramienta de estas se pretende implementar, siempre debe tener consigo el aval de la alta dirección. Cuando yo estoy implementando el sistema Kaizen y el sistema está tan maduro, es porque finalmente la organización, la alta dirección, permite que un grupo de personas se reúnan en su horario de trabajo, en su jornada laboral o también por fuera de ellas, pero les garantiza algunos recursos para que puedan desarrollar esas mejoras. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son, digamos, que las características que tiene este Kaizen informal? Primero, trata de involucrar a las personas a partir de sugerencias. Entonces, cuando ese equipo de trabajo se reúne, se hace una lluvia de ideas, digamos que hacen un diagrama de Chicago para tratar de determinar cómo poder mejorar alguna circunstancia. Pero también a veces involucran a personas que, si bien no hacen parte de su equipo Kaizen, sí pueden sugerir mejoras que pueden estar afectando y ellos no lo han dado cuenta. ¿Listo? Genera un pensamiento que está más orientado hacia el proceso. ¿Qué quiere decir? Que finalmente las personas, cuando están dentro del proceso, no se limitan a ver todo el panorama, sino que empiezan a desarrollar, digamos, esa habilidad de poder ver los detalles. Es decir, ya son más detallistas a la hora de la observación. Y eso es un cambio en el chip, porque finalmente cuando yo estoy en el día a día haciendo algo, muchas veces ese algo no me va a permitir todo, cualquier circunstancia se va a volver, se va a volver paisaje. Por lo que entonces con Kaizen, ese chip va a cambiar y me va a permitir realmente ver todo el detalle en sí. ¿Listo? Muchas veces no necesita pues, de hacer cambios sofisticados, no requiere comprar el robot de última tecnología, sino que a partir de las mejoras que pretenden y que inclusive hasta dentro del mismo proceso lo pueden desarrollar. ¿Listo? Se busca igual manera cómo construir la calidad dentro del mismo producto. Y hay que mirar que finalmente esto no es un medio, perdón, no es un objetivo, sino que es el medio para alcanzar esa calidad. ¿Listo? Muy bien. Cuando hablamos entonces ya del mismo evento Kaizen, que también a veces lo llaman la convención Kaizen, es cuando la organización planifica. Ah, bueno, este círculo también ese círculo también puede funcionar cuando es informal. Ahora les digo cuál es el cambio que hay entre uno y otro. Permíteme un minuto, por favor. Bueno, disculpen, pero problemas técnicos aquí en la casa. Bueno, entonces, esta metodología o este círculo, como lo vemos en la pantalla, también sirve no solo para el Kaizen formal o lo que se conoce como convención Kaizen, sino también que tiene algunas actividades que son propias también del Kaizen informal. Entonces, el inicio es tratar de determinar cómo voy a implementar esta metodología. Si es de manera informal, lo que voy a hacer es ese equipo de trabajo, ese equipo autónomo, identifican esa oportunidad de mejora. A partir de ahí planean, digamos, qué es lo que van a realizar. Esa planeación de lo que van a realizar, ahorita vamos a ver la utilización de diagramas de Chicago, diagramas causa-efecto de Forrester, donde finalmente determinan qué es lo que van a querer hacer. Luego nace una revisión realista, donde digamos que todas esas ideas las bajan, las aterrizan para ver cuál de ellas realmente son viables
para implementar. Ahí sí, digamos que hacemos los cambios. Cuando se hacen los cambios, es importante tener en cuenta que debo tener un control sobre qué es lo que el estado, digamos, anterior al estado que yo pretendo realizar. Que ese sería verificar cambios más medir resultados. Esa medición de resultados es muy importante porque es el que me va a permitir saber si realmente impacté o no en lo que yo estaba proponiendo. En caso tal que los resultados sean visibles o sean positivos, te realizo una estandarización. Esa estandarización me va a permitir esa mejora continua a través del tiempo. ¿Listo? Nuevamente, bueno, y de ahí pues, hablamos sobre celebración. Digamos que la celebración ya va más de la mano, como ahorita vamos a mirar cuando hacemos convención Kaizen, y vuelve otra vez a repetir el ciclo con hacerlo otra vez y la documentación de la realidad. Estos dos últimos, digamos que, o por lo menos lo que es la celebración, cuando es informal, no es tan, pues, tan celebración. Simplemente se logran los objetivos y vuelve nuevamente. En el caso de la convención Kaizen, vamos a ver si lo tengo por acá. Bueno, en el caso de la convención Kaizen, lo que va a modificar o lo que va a cambiar es que finalmente el inicio o el detonante lo realiza es la misma organización. Es decir, apenas estoy implementando yo mi metodología. Entonces yo necesito que los mismos empleados comiencen a desarrollar sus propios equipos. ¿Listo? Entonces lanzo una propuesta, es decir, hoy estamos a 11 de mayo, entonces para el 30 de agosto vamos a realizar la convención Kaizen. ¿Qué es eso? Es una reunión donde vamos a presentar aquellos proyectos que finalmente llamaron o aceptaron el llamado y en esa convención vamos a premiar al mejor. Entonces, ¿qué hacen las personas? Cuando ya realizan, o los empleados, cuando ya se dan cuenta que se lanzaron ese evento, entonces se reúnen, ahí sí, digamos que al igual que el informal, se reúnen en equipos, ojalá interdisciplinarios, y empiezan a buscar cuál es la mejora que pueden hacer. Entonces, cuando hablamos de Kaizen formal, el cambio está al inicio o la diferencia está al inicio porque es la empresa la que realiza, digamos que ese detonante o ese inicio. Y está en la parte de celebración. Muchas veces aquellas organizaciones que están implementando esta convención Kaizen, están implementando pues esta metodología, en esa reunión que realizan, es ahí donde al que haya, digamos, que realizado mayores logros o al que haya tenido mejores resultados, les dan un premio. En una empresa en la cual tuve oportunidad de trabajar, yo me acuerdo que a los empleados que ganaron les dieron un premio, les dieron un viaje a ellos con la pareja, eran 4 más la pareja, un viaje a San Andrés, pues todo pago pues en un hotel allá por 4 días. Sé que en Sofasa, por ejemplo, alguna vez hicieron lo mismo, pero para República Dominicana, al equipo trabajador, el equipo ganador. Entonces, realmente, cuando hablamos de Kaizen y hablamos de las celebraciones, ¿cómo voy a motivar a las personas que realmente participen? Otra que conocí, aquellos, digamos que mejoras o optimizaciones que realizaban, les daban un porcentaje de lo que se ahorraron, se lo daban a las personas. Es decir, le daban era dinero en vez de viaje. ¿Listo? Entonces, para recapitular, cuando hablamos de los tipos de Kaizen, casi siempre se comienza a partir de un evento formal o del que llamamos Kaizen formal, porque finalmente es la organización la que a partir de ciertas convenciones, ciertas reuniones, motivan a que las personas implementen esa metodología. Cuando ya Kaizen está maduro, es ahí donde yo ya no necesito hacer ese tipo de convenciones, porque ya los equipos
o si los equipos de trabajo están tan, digamos que ligados, ya compenetrados, ya tienen un trabajo de sinergia, que ellos mismos finalmente desarrollan el Kaizen sin necesidad de motivarlos de esa manera. Obviamente también va a tener su propia estímulo cuando realicen algún resultado positivo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, los objetivos ya lo hemos visto ahora. Entonces, cuando hablamos del Kaizen, esto digamos que es un buen árbol de decisión que nos permite ver cómo puede trabajar. Entonces, hay una definición de un problema, luego se hace un análisis de problema que me va a llevar luego a identificar cuáles son las causas de ese problema. Recuerden que existen diversas herramientas para identificar esas causas. La más común, la que más hemos trabajado, es la del diagrama de Ichikawa, que finalmente Ichikawa o espina de pescado es una buena propuesta para realizar esa identificación. Pero también puede estar el diagrama de Forrester, que es un diagrama que más que analizar el proceso, analiza todas las causas sistémicas. Ese diagrama de Forrester, digamos que es más utilizado es en el área de la informática. Sin embargo, aquí se puede mencionar. En producción 2 lo pueden trabajar cuando vean teoría de restricciones. ¿Listo? Muy bien. Luego de identificar las causas es donde yo voy a planificar esas medidas. Es decir, yo identifico las causas, pero también a partir de herramientas llamadas brainstorming o lluvia de ideas, me va a permitir determinar cuáles son las soluciones, las posibles soluciones para poder mejorar esas causas. Y luego, más tarde vamos a mirar, a partir de Pareto, también me va a permitir finalmente determinar cuál es la mejor o la más viable solución a esos problemas. De ahí, nuevamente repito, se pasa al proceso de implantación, donde ya hago un control de cuál es el resultado y si al final veo que el resultado es el deseado, entonces paso a estandarizar. ¿Listo? Bueno, eso es lo que acabo de decir aquí. Bueno, muy importante, que no está dentro de ese árbol de decisión. Cuando hablamos de lo que es Genbutsu Genba, eso es otra palabra japonesa, es básicamente lo que me va a determinar a mí realizar esa propuesta de todas las contramedidas, esa propuesta de todas las posibles soluciones a esos problemas que están determinados en el paso 3. ¿Listo? Muy bien. Así como así. O sea, le va a permitir, o sea, Genbutsu Genba le va a permitir desarrollar el proyecto. No, vuelvo y repito. Cuando nosotros hablamos de Genbutsu Genba, es básicamente el paso o el proceso donde me permite a mí identificar las soluciones de un problema y priorizar esas soluciones. Digamos que es como el paso, para mí es el paso fundamental porque es el que me va a permitir planear esas contramedidas, el que me da los insumos para finalmente yo hacer una propuesta de implementación. Dicho de otra manera, cojamos estos paso a pasos. Entonces, primero, selección del tema es determinar cuáles son dentro de un área y cuáles son los posibles problemas dentro de esa área. Luego, conformo un equipo de trabajo. De hecho, puede ser al revés el paso. Yo conformo un equipo de trabajo y luego paso a elegir ese tema y ese problema. Ya de ahí paso a tomar una obtención y análisis de datos. ¿Qué quiere decir? Que finalmente yo trato de documentar esa situación para obtener un panorama actual de la situación. Valga la redundancia. Obtengo, digamos que todo ese problema, los datos del problema para poder tener ese panorama actual. Y ahí paso al siguiente nivel, que es el Genbutsu Genba. Es básicamente la posibilidad
de determinar cuáles son esas posibles soluciones a ese problema, pero también la priorización de ese problema. Ahorita me devuelvo para el 5, 6 y 7. Por ejemplo, en el Genbutsu Genba es donde utilizamos un diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa, a partir de las 6 M's, aunque aquí pues, hay una R ahí, me va a permitir finalmente determinar las causas de un problema. Pero también está lo que es el diagrama de Pareto. Dios, un diagrama de Pareto, que el diagrama de Pareto me va a permitir priorizar las soluciones a las causas del problema a determinar. Digamos que es otra herramienta que se le conoce como la lista de comprobación de las 4 M's, donde a partir de mano de obra, maquinaria, material y método, me permite a mí saber si finalmente dónde puede haber el problema. En el caso que nos compete en esta materia, digamos que si yo voy a definir Kaizen para la mejora de activos, es donde yo me hago estas preguntas. La máquina me satisface los requisitos de producción. Si logro tener la capacidad adecuada, la lubricación, el engrasado, el puesto a punto, si es el mejor, el óptimo. Es adecuada las inspecciones que yo realizo. Es decir, tengo un TPM determinado, tengo un RCM implementado, ¿sí? La máquina se detiene o tiene algún fallo o tiene alguna avería, muy frecuentemente. También, bueno, entre otros. Entonces, digamos que este es otra posible herramienta que dentro de ese paso 4, Genbutsu Genba, me permite finalmente determinar cuáles son las posibles soluciones. ¿Listo? Y ahí pasamos a un plan de contramedidas. Este básicamente es la implementación o la propuesta de implementación de lo que yo deseo. Entonces, si por ejemplo yo digo que mi máquina está generando mucho ruido y está botando mucho aceite, es la posible solución es realizarle una inyección de lubricante permanente, que ese lubricante finalmente me permite, ese lubricante finalmente digamos que se recircula. Entonces, si esa es mi solución, el plan de contramedidas es cómo voy a implementar esa solución, teniendo en cuenta costos, teniendo en cuenta infraestructura y el cronograma pues como tal. ¿Listo? Realizado eso, ya es donde yo hago un seguimiento. Ese seguimiento es controlar o analizar que lo que yo propuse si finalmente tuvo solución. Y en caso tal de que tuvo solución, es ahí donde me paso a la estandarización. Pilas que la estandarización es importante porque es la que me va a permitir finalmente realizar todo el proceso de mejora continua. ¿Listo? Muy bien, preguntas hasta ahí. No, profe. Entonces, recapitulando, Kaizen es una herramienta que me permite realizar mejoras continuas, donde finalmente más que una implementación de una herramienta más, es una filosofía que me permite como persona o como trabajador de una empresa lograr encontrar posibles problemas a mejorar, identificar posibles problemas a mejorar. Hay dos maneras de hacer Kaizen, ya sea con equipos autónomos o ya sea desde la misma organización, donde si es un equipo autónomo es porque, digamos, hay mayor madurez de la herramienta en sí. ¿Listo? Frente a los pasos de implementación, entonces es conformar el grupo, definir, identificar el problema, identificar las posibles soluciones, o bueno, documentación del problema, identificar las posibles soluciones, luego propuesta de mejora, implementación de mejora y finalmente estandarización. ¿Listo? Resumen bastante breve. Muy bien, y pasamos entonces a las desventajas. Si bien, digamos que esta filosofía, porque más que una herramienta, esto es una filosofía,
tiene sus ventajas o tiene sus cosas buenas para la organización, hay algunas situaciones que debemos tener en cuenta a la hora de implementar. La primera es que a medida que el Kaizen se vaya implementando, esos resultados ya no son tan tangibles como al principio. Me explico, con un ejemplo. Cuando Sofasa hace aproximadamente 15 años, un poquito más, un poquito menos, empezó a implementar Kaizen. Ellos inicialmente tenían, digamos, que mejoras en los procesos que les hacían una disminución de los costos de 40, 60 millones de pesos anuales. Pero cuando ya estuvo más maduro esta filosofía, ya las mejoras eran de, qué sé yo, de miles de pesos, pues era más bien poquito. Sin embargo, cuando lograban también reducir ese poquito, eso era motivo de celebración porque finalmente quería decir que el proceso estaba cada vez más óptimo de lo que tenían inicialmente. Segundo, a veces es necesario hacer inversiones de consideración. Me explico. Muchas veces, digamos que para que el proceso sea el más óptimo o para que la máquina sea la más óptima, requiero comprar una máquina nueva o requiero hacer un cambio en el layout de la empresa. Entonces, es necesario también tener en cuenta eso. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? A veces, para poder implementar, digamos que obtener resultados, se requiere de un tiempo alto de implementación, ¿sí? Por lo que me va a generar una incertidumbre. Bueno, muy bien.